Así todo quiso rematar. Llegó a las manos de Joaquín de los Reyes. Esta va a ser la idea de Guaraní. Atención que la perdió. Otra mala salida de Joaquín de los Reyes. La tiene Manu Marroa. Jugando más atrás. Tira el centro. El segundo palo. Que cabecea. Balsea como tiro de esquina para Guaraní. Antonio Franco. Otra mala salida de Joaquín de los Reyes. Recibe tranquilamente Manu Roa, que se perfila para su zurda y termina sacando el centro. Y un Guaraní que está mucho mejor en casi 10 minutos que Victoria, que todavía no tuvo aproximación, más que después de cobrar en la mitad de cancha, no tuvo aproximación al arco de la franja. Va Marina, pero el palo. Cristian Barinaga, olímpico, lo hizo. Grande, aplauso, maestro, Dios de los dioses de la franja. Cristian Barinaga dice que Guaraní Antonio Franco en 10 del primer tiempo gana 1-0. Y la vuelta del 10 se da en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Lo decía Fer, tiene que jugar como sabe jugar Cristian Barinaga. Y eso lo hizo, lo vio a De los Reyes, que estaba fuera del área chica, y terminó sorprendiendo un golazo, un golazo. Digno de la vuelta del 10 en este estadio que hoy explota en esta tarde. Maestro, háganme las gestiones, quiero la 10 de Guaraní Antonio Franco. Por favor, El global dice 2-0. Dijimos que Guaraní quiere cerrar el... Después tuvimos un cabezazo que con la mirada nomás lo acompañó Flores, y el otro que estaba en offside, recordando la primera que cuando cobra en el primer tiempo, ¿no? Bueno, a los gritos, algunos que quedaron fuera del banco, lleno de hinchas hoy en el estadio. Atención, se viene Guaraní del Franco, llega al centro, va hacia atrás, va, atención para Retti. ¡Gol! Giacomo, sí, Ignacio, ya me estoy aprendiendo tu apellido, querido maestro. Giacomo dice, Guaraní Antonio Franco 2, Victoria 0, global 3-0, y en 30 minutos se empieza a liquidar en Villa Sarita. También quiero la 9, querido Jonathan. Si sigue haciendo goles Nacho Balsea-Giacomo, lo van a querer llevar nuevamente. Qué jugada de Guaraní Antonio Franco, que termina sorprendiendo con Rodríguez por izquierda, pase atrás, y Nacho que nos apresuró con tranquilidad, como lo hace un 9 frío, un 9 que sabe jugar en el área y que sabe definir. Termina haciendo otro gol Nacho Balsea-Giacomo, que la 9 ya la tiene alquilada, ya la tiene para él, absolutamente. Hay que gestionar eso, Fer, Quiero la 10 y la 9. Quiero la 10 y la 9. Si hay alguien de Guaraní Antonio Franco, dirigencia, ¿alguien está escuchando?